Bienvenidos a la sexta conferencia del ciclo Colapso Civilizatorio, organizado por el Huerto de Epicuro, bajo la coordinación de los doctores Luis Tamayo y Antonio Sarmiento. Doy la palabra al doctor Luis Tamayo. Bienvenidos. Gracias, Jesús. Bueno, buenas noches. Para mí es un honor y obviamente compartir con Jesús Betancourt el espacio en este ciclo de conferencias que desde hace ya varios meses realizamos bajo la coordinación del doctor Antonio Sarmiento y su servidor. Y en esta ocasión vamos a tener la presentación del doctor Fernando Jaramillo, el cual es doctor en Organización del Territorio por la Universidad de Sevilla, y que es un gran ambientalista académico con un gran reconocimiento aquí en Cuernavaca, que ha colaborado en muchas organizaciones. Una de ellas es de la cual forma parte en este momento, que es la Fundación Biosfera del Anáhuac, pero antes estuvo no sé, en el Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, también el de la Semarnat, etcétera. Es decir, tiene una muy larga trayectoria, una larga trayectoria también de luchas que hemos compartido acá en Morelos. Entonces, muchas gracias, Fernando, y él nos va a hablar en esta ocasión de la biosfera de Cuernavaca. Por favor. Muchas gracias, Luis y Toño, por la invitación, y a Jesús también por esta hospitalidad. Y bueno, pues antes que nada presentar lo que es la región norponiente de Morelos. Yo siempre he insistido en que cuando hablemos de las barrancas, no hablemos de las barrancas de Cuernavaca, sino de la región norponiente de Morelos, teniendo una alusión básicamente ecosistémica y de microcuenca, que ni empiezan ni terminan en Cuernavaca, pasan por Cuernavaca. Algunas de ellas nacen en Cuernavaca, pero la mayoría nacen en el Estado de México o en la zona sur de la Ciudad de México, entran a Morelos por Huitzilac, Temisco y Cuernavaca, y pues desembocan hasta el río Amacuzac. Entonces es una visión mucho más regional, que es lo que insistiría, pero partiría de esta imagen que entre las muchas personas con las que he colaborado en estos años a favor de las barrancas del norponiente de Morelos, Gaby Cano, una ambientalista que luchó mucho por las barrancas, pintora ella, que hacía una alusión a esta zona de Cuernavaca, de la región norponiente, como un corazón con sus venas, arterias, etcétera, pero infartado, es decir, la mitad está ya cubierto por una gran mancha urbana y quedan pues como ecosistemas digamos relativamente conservados, lo que es el Gran Tezcal al sur del Teposteco y lo que son los bosques y barrancas del norponiente, y estas venas que corren hacia el sur-oriente, del norponiente a sur-oriente, que pues todas las partes altas han sido ya desmontadas, transformadas en áreas agrícolas, pecuarias principalmente, o en áreas urbanas. Aquí en rojito aparece lo que serían las zonas agrícolas de riego, que aún quedan las zonas verdes transformadas. En rojo oscuro son los bosques mesófilos, bosques de pino encino, llamel que hay en el norponiente. Y lo que sería en rojo oscuro, lo que serían los bosques del Tepoztlán, principalmente. Y esto pues sería la zona de Sierra Montenegro, el sur del Teposteco, que está en color gris, digamos, todo lo que es selva baja caducifolia. Bueno, pues esto nos da una imagen objetiva de dónde estamos parados actualmente. Y pues el propósito de la plática es entender cuál ha sido el origen y la evolución biofísica de esta región norponiente de Morelos, cuál es su riqueza natural e importancia del sistema de barrancas, los problemas ambientales que tiene esta región, las alternativas de manejo y aprovechamiento,
y propuestas y perspectivas de participación para la gestión del ambiente de aquí y hacia el futuro. Esto es básicamente lo que estaríamos viendo en esta plática. Y bueno, iniciar con el origen y evolución, que bueno, en un principio, como recordarán, no había nada. Pero, pues, pasando un poco más cercano a nuestra vida, hace 130 millones, lo que hoy llamamos Morelos, pues no existía como tal, ni estaba en la tierra, sino estaba bajo el lecho marino, digamos. Todo lo que es la región centro-sur de México, Península de Yucatán, y lo que es Centroamérica, pues todo estaba cubierto por el mar. Y lo que hoy ocupa Morelos, pues eran formaciones calcáreas que se venían sedimentando durante millones de años, formando las formaciones que hoy llamamos Morelos, Cuautla y Xochicalco, que son rocas calizas de origen, pues, de todas las conchas marinas, de los corales, etcétera, y de las sales del mar que se van sedimentando y formando distintas capas. Pero millones de años, hace unos 100 millones de años, empezó por la tectónica de placas de levantamiento de este lecho marino, y hace 100 millones de años pues ya casi estaba saliendo a la superficie del mar, pero se siguieron formando estas capas de roca caliza que forman las rocas calcáreas que hoy vemos en Xochicalco, en la Sierra Montenegro, en Cañón de Lobos, en el cerro de Jutepec. Bueno, y de hace unos 100 millones de años a unos 60 millones de años, este proceso de levantamiento del lecho marino pues llegó hasta una altura de casi 1,500 metros sobre el nivel del mar, que es donde vemos lo que actualmente es Sierra Montenegro, la roca calcárea, y empezó un proceso de vulcanismo. Los primeros volcanes, Iztaccíhuatl en esta región, en el eje neovolcánico, empezaron a hacer erupción hace 60 años y empezaron a formar plásticos sobre este lecho marino, formando capas. Y este proceso de vulcanismo ha continuado hasta la actualidad, prácticamente formando, pues, primero distintas capas de depósitos volcanos sedimentarios que encontramos hasta lo que hoy es la zona del Tezcal, por ejemplo, toda la zona oriente de Cuernavaca, que son derrames de lava volcánica muy recientes, entre unos 10,000 y 1,000 años hace, ¿no? Y tendríamos, digamos, la parte del volcán Popocatépetl en el oriente, que tiene aproximadamente 1 millón de años, hasta lo que sería la zona sur, donde está el Cerro Frío, al sur de Tizapotla, que son también volcanes muy antiguos. Ok, pero de hace como unos 2 millones, 10 a 2 millones de años, digamos, lo que es el norte de Morelos, la Sierra de Zempoala y la Sierra Nevada en el oriente, no había lo que es la cordillera del Chichinautzin, sino que la cuenca de México, lo que eran los grandes lagos de México, drenaban hacia lo que hoy es Cuernavaca y Jutepec, y se encontraban unas grandes fosas tectónicas, unos grandes barrancones que se fueron cubriendo con capas del sedimento que venía de la cuenca de México. Y, digamos, de unos 2 millones de años para acá, empezó a surgir la sierra del Chichinautzin. El Chichinautzin tiene unos 200,000 años de que surgió este volcán, y a partir de que de este volcán del Chichinautzin taponó la cuenca de México hacia el norte, y se formó la cuenca endorreica de lo que hoy es la ciudad, la zona metropolitana de la Ciudad de México, y ya no hubo más arrastre de sedimentos hacia esta parte del norte de Cuernavaca, la zona entre Jutepec, Cuernavaca, Temisco. Y lo que sí hubo fue pues grandes lluvias, glaciaciones, etcétera, que hicieron que la Sierra de Zempoala se empezara a erosionar, todos los derrames de lava de la Sierra de Zempoala,
que formaron el glacis de Buenavista, toda la zona de barrancas que cubrían todo lo que hoy es actualmente Cuernavaca, incluido el oriente. Estas barrancas, sin embargo, por los derrames más recientes de lava del Chichinautzin, no solo del Chichinautzin, sino los volcanes que forman la sierra del Chichinautzin, cubrieron de lava la porción oriente de las barrancas de Cuernavaca y solo quedaron del centro hacia el poniente todavía visibles en la superficie la mayor parte de estas barrancas. Entonces tendríamos, digamos, lo que es la Sierra Nevada al oriente, que tiene pues de unos 60 millones el Nevado el Iztaccíhuatl, a 1 millón de años el Popocatépetl, unos 200,000 años para acá lo del Chichinautzin y unos 5 millones de años la Sierra de Zempoala. Y en la parte baja de toda esta gran cubierta de lava y erosión que hubo en la Cuenca de México, tenemos las rocas calcáreas de distintas formaciones, formación Cuautla, Xochicalco, Mezcala, etcétera, que son la base rocosa, digamos, que es, por ser de origen calcáreo, de lo que se hace el cemento, pues es impermeable. Y toda la gran capa de rocas volcánicas tienen distinta permeabilidad. Las de mayor permeabilidad serían las más recientes, las derrames de lava del Chichinautzin, los tezcales estos, la pera y toda esta parte. Y semipermeables, lo que son los derrames de lava de la Sierra de Zempoala. Y prácticamente un poco más impermeables, lo que es la Sierra de Tepoztlán, que es más antigua, es la zona volcánica en Morelos más antigua. Bueno, y aquí tendríamos, como a manera de resumen, una geocronología, digamos, de lo que es el norponiente de Morelos. Tendríamos en la parte en verde, digamos, lo que son los volcanes, el Ajusco, digamos. Lo que tendríamos aquí en la parte, digamos, yendo de oriente a poniente, el volcán Chichinautzin, que sea lo más reciente, que tiene entre unos 10,000 a 100,000 años, más o menos de antigüedad. Este gran derrame de lava, todo lo que es la parte oriente de Cuernavaca, lo que es la parte poniente de Tepoztlán y hacia Jutepec, digamos. Y tendríamos los volcanes de Zempoala, que son entre 5 y más o menos entre 2,5 y 5 millones de años. Y lo que sería la zona de acá de Tepoztlán, los volcanes de Tepoztlán, que tendrían entre 20 y 23 millones de años. Y lo más antiguo de todo pues sería la zona de la Sierra Montenegro, Cañón de Lobos, esta parte oriente, que tiene entre 100 y 130 millones de años, más o menos para tener una idea de dónde estamos parados. Ok, aquí tendríamos un ejemplo de lo que ya es en la actualidad. Este sería el Cerro La Herradura, estas serían las barrancas del norponiente, el área urbana de Cuernavaca, lo que serían los cerros de Jutepec y la Sierra Montenegro. Entonces aquí se puede apreciar lo que decía la parte oriente de Cuernavaca. Todas las barrancas fueron cubiertas por estos derrames de lava, el Chichinautzin, el Cerro La Herradura, que formaron este gran tezcal que se encuentra hacia Jutepec y que cubrieron de lava toda esta zona hasta el norte de Tlaltizapán y Zapata, Emiliano Zapata, y quedan en la superficie lo que es el Cerro de Jutepec, la Calera Chica, la Calera Grande, que fueron, digamos, la lava corrió a los lados de estos cerros, que son más altos que donde corrió la lava, digamos. El Cerro Jutepec tiene 1,500 metros sobre el nivel del mar y el derrame de lava corre entre 1,400, 1,300 metros de este derrame de lava. Y lo que sería la Sierra Montenegro, que también es roca calcárea, pues en su parte baja está todo por San Gaspar, tiene un gran derrame de lava, y muy reciente, digamos entre 1,000 y 10,000 años, y lo que sería la Sierra Montenegro, que ya sería roca calcárea de hace 100, 140, 130 millones de años. Ok, espero haber explicado más o menos esta cosa. Y pues lo que tenemos son esta gran zona de barrancas del norponiente, la zona urbana, donde ya del centro hacia el oriente de Cuernavaca no hay casi barrancas por estos derrames de lava. Y tendríamos la cabecera de estas
microcuencas que forman las grandes barrancas, lo que serían los lagos de Zempoala, que son muy recientes, digamos, son entre menos de 1000 años, todos estos lagos de Zempoala. Son de formación muy reciente. Bueno, y esto que ha conformado, pues conformó distintas microcuencas hidrográficas del estado de Morelos, que en la región norponiente tendríamos 3 grandes subcuencas o microcuencas, que sería la del Tembembe o Mexicapa, digamos, a la parte más occidental del norponiente del estado, la del Apatlaco, en todo lo que es Cuernavaca, Temisco, parte de Jiutepec, la mitad de Jiutepec, que lo que es la microcuenca del Yautepec, que básicamente es la porción que tiene el río Las Fuentes, digamos, que forma parte del río Yautepec, en la parte oriental, ¿no? Hacia la Sierra de Montenegro. Ok, y tendríamos la principal microcuenca, que sería la del Apatlaco, que nace en el sur de la Jusco, en los cerros de Zempoala, y entra a Morelos por Huitzilac, Cuernavaca, y corre hasta Ojutla, digamos, donde está el río Macusac, donde se une al río Macusac esta microcuenca. Y con una gran cantidad de barrancas, la mayor parte de las barrancas están en esta microcuenca del río Apatlaco. Y que 10 municipios, también importante, 10 municipios de Morelos forman en parte, en su totalidad, de esta microcuenca, pero también la zona del sur de la Ciudad de México y varios municipios, 3 municipios del Estado de México. Forman parte, es decir, no tiene un límite político. Y bueno, dentro de esta gran zona norponiente tenemos una gran cantidad de barrancas, más de entre 200, 300 barrancas, 280 aproximadamente, 265, según quien las cuente, que tienen una longitud aproximada sumando 806 kilómetros de longitud. Entonces, este sistema de barrancas que están en la zona del municipio de Cuernavaca. Que aquí importante, uno de ellas, la más larga, digamos, es la de Cuentepec, la del río Mexicapa, o Tembembe Mexicapa, que tiene 246 kilómetros, es decir, es casi una tercera parte de lo que serían este sistema de barrancas. Y todo la mayoría que forman ya lo que es el río Apatlaco, que están en esta zona, digamos, entre Huitzilac y Cuernavaca. Y bueno, aquí importante también, y a lo que yo me refería de referirnos a esta región como región norponiente o barrancas del norponiente de Morelos, por esta condición de tener una visión integral de microcuencas hidrológicas y que pues forman todo un sistema que nace en el sur de la Jusco, digamos, en los cerros de Zempoala y termina en el río Macusac. Y con las 3 microcuencas que refería, del Mexicapa, Tembembe, Apatlaco y el río Yautepec, o la microcuenca del río Las Fuentes. Y este sería el Cerro Montenegro, el límite en el oriente, y los cerros de Tepoztlán, de la Jusco, la Sierra de la Jusco en la parte norte, y los cerros estos que están hacia Chalma, digamos, hacia Huila, que ya son parte del Estado de México, al sur de los cerros de Zempoala. Sería el límite de la cordillera y de la zona de la región norponiente de Morelos y del sistema de barrancas visto con una forma integral. Mencionar que esto costó mucho trabajo, que poner de acuerdo a todo el mundo, al INTA, a todos los que saben de hidrología, etcétera, de que teníamos que tener esta visión y no hablar de las barrancas de Cuernavaca con límite político, sino con un límite integral geohidrológico. ¿Y por qué es la importancia de todo esto que vimos? Bueno, que toda esta evolución biofísica, hidrológica de esta región, lo que ha generado es todo un sistema altitudinal y geológico y geohidrológico que permite que toda esta región, digamos, del sur de la Jusco, el Chichinautzin, en la parte alta,
haya generado, y estos derrames del Chichinautzin, una zona de alta permeabilidad. Esta es la zona, aquí en negro, la zona metropolitana de Cuernavaca, y vemos que toda la parte, la norte, digamos, y oriente, tiene una altísima permeabilidad. Por decirlo en pocas palabras, es una coladera. Lo que ahí llueve se infiltra al subsuelo y forma los acuíferos. La parte oriente de Cuernavaca también forma parte de esta zona de altísima permeabilidad. En permeabilidad media está la zona poniente de Cuernavaca y poniente de Huitzilac, y con baja permeabilidad ya lo que es hasta los cerros de Zempoala, y con una permeabilidad muy baja, lo que está aquí en color morado, que sería la Sierra Montenegro, que es la roca calcárea, digamos. Ese es prácticamente pues, impermeable, digamos, para fines prácticos. Aquí nada más resaltar que esto lo que genera es que si estamos tapizando de cemento esta zona oriente de Cuernavaca y Jiutepec principalmente, que son de altísima permeabilidad, lo que estamos haciendo es taponando el ciclo del agua. Cada temporada de lluvias, en lugar de que el agua se infiltre donde debería estar infiltrando, se está corriendo, generando inundaciones y yéndose hacia el mar por los ríos, en lugar de que alimente el acuífero. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, la necesidad de que se regule todas estas áreas verdes que aún quedan en las barrancas y en la parte oriente de Cuernavaca y en Jiutepec, y que en los propios predios urbanos no se permita que todo se tapice de cemento, sino que por lo menos un 30% se mantenga con suelo vivo, con vegetación o árboles nativos, para mantener el microclima y el ciclo del agua. Bueno, esto es de acuerdo a la Conagua, pues tendríamos 4 acuíferos, los dividen ellos. En el estado de Morelos, para nosotros el principal en la región oponente es el de Cuernavaca, que es el que mayor volumen de agua almacena y tiene en el estado, que estaría en la zona, digamos, centro y hacia Temisco, Jiutepec, y lo que sería Zacatepec, Jutla, formarían el otro acuífero, que es el Valle de Zacatepec. Y como zonas de recarga, zonas no, sería toda la parte del norte, Huitzilac, la de Tepoztlán, y lo que sería la Sierra Montenegro para este acuífero de Cuernavaca, la que sería la zona de Xochicalco en el poniente, digamos. Eso sería, ahí no estaría el acuífero, sino el acuífero estaría contenido, por llamarlo hidrológicamente, dentro de esta zona de lavas volcánicas de reciente formación hasta la roca calcárea, que es impermeable, digamos, que aquí en la zona de Cuernavaca, Jiutepec, el norte, centro, sur de Cuernavaca, casi la roca calcárea está ya casi en la superficie y empiezan a aflorar los manantiales, lo que hace que haya una zona de manantialismo o una gran densidad de manantiales por este encuentro de ya cercano a la roca calcárea en la superficie, en la roca volcánica. Bueno, mencionar también que Morelos, pues es esto, hay que insistirlo y entenderlo, es un estado pequeñísimo territorialmente, el 0.25% del territorio nacional, pero que tiene una gran biodiversidad. Es decir, tiene 8 de los 10 grandes ecosistemas que hay en el país, 3 de las 5 zonas ecológicas, las grandes zonas ecológicas, las desérticas, las templadas, etcétera. Tiene 14% de las especies de plantas y animales que hay en México, una gran riqueza de agua superficial y subterránea de la mejor calidad para el consumo humano, una gran variedad de suelos y microclimas que nos aportan pues, una gran riqueza y calidad de vida. Pero que sin embargo esta gran riqueza natural se ha perdido principalmente entre los últimos 40, 60 años, que hemos perdido más del 80% de los ecosistemas naturales que aquí aparecen en amarillo. En verde oscuro son los bosques y las zonas de vegetación relativamente ecosistemas conservados. En verde más claro lo que son ecosistemas con vegetación secundaria. Y en gris lo que serían las zonas urbanas, digamos. Es decir, que para poner unas fechas, unos datos recientes, en el 2004
de acuerdo al estudio de estado, nos quedaban 86,000 hectáreas de bosques y selvas relativamente bien conservados. Para el año 2003, en que se hizo el último inventario forestal, quedaban tan solo 34,000 hectáreas. Es decir, perdimos más de 50,000 hectáreas en 10 años. Estamos en el 2022. ¿Cuánto nos queda de ecosistemas conservados? Pues no lo sabemos, pero la tasa de pérdida era casi 5,000 hectáreas por año. Y lo que es la biodiversidad de la región norponiente de Morelos, tenemos que la zona de Barrancas ocupa el 0.01% de México y el 4% del territorio de Morelos. Sin embargo, ahí tenemos los 8 tipos de vegetación que hay en Morelos y 8 de los 10 tipos de vegetación que hay en México, o de los ecosistemas. Por 584 especies de fauna registradas hasta ahora, con 290, de los cuales 292 son vertebrados, que significan el 5.7% de los que hay en México y el 46% de los que hay en Morelos. Es decir, casi la mitad de los vertebrados que hay en Morelos y todos los ecosistemas están en esta región norponiente. ¿Y qué servicios ambientales nos aportan este sistema de barrancas y bosques hasta la actualidad, a pesar del deterioro que les hemos dado? Bueno, está regulando el microclima, es decir, uno de los mayores valores ambientales o servicios ambientales que aportan el sistema de barrancas y bosques es este microclima, que es de los mejores de México y del mundo para la calidad de vida humana. La regulación del flujo de lluvias, la recarga de mantos acuíferos, que nos permite una cantidad y calidad de agua de las mejores de México, la protección de la diversidad biológica, la protección de las inundaciones, el paisaje y belleza escénica del que aún disfrutamos. Aquí mencionar el 80% de las barrancas aún están conservadas. Si bien estos hilos y quienes haya tocado caminar por estas zonas son ecosistemas, algunos que parece Chiapas si los han caminado por abajo. Increíble lo que hay en esta zona. Desde luego el 20% entran al área urbana, pero todo el mundo asocia como si todas las barrancas tuvieran las al traste, y no es así. Bueno, tenemos todavía este paisaje y belleza escénica y pues desde luego una calidad de vida, una de las mejores de México y del mundo para la estancia humana en un ambiente confortable en todos sentidos. Y bueno, ¿cuál es la situación de la biodiversidad del componente Morelos? Bueno, que tenemos una tasa de crecimiento del desarrollo urbano de 5.1% anual, es decir, la mancha urbana se va incrementando cada año durante los últimos 20 años, un 5.1% anual, lo cual está invadiendo y modificando los ecosistemas existentes, contaminación de ríos, acuíferos y barrancas, invasión de la zona federal, deforestación y erosión de suelos, pérdida de la biodiversidad, crecimiento de zonas agrícolas en áreas forestales, como los aguacateros recientemente, incremento de zonas de riego y mayor vulnerabilidad por fenómenos meteorológicos que cada vez padecemos, bueno, aquí y en el mundo, México. ¿Y cuál es la situación del agua superficial y subterránea? Bueno, que la mayor parte de los manantiales, como repito, toda esta región norponiente se le conoce como manantialismo, es decir, que hay una gran densidad de manantiales en una pequeña espacio, pero la mayor parte de esos manantiales han venido desapareciendo durante las últimas 4 décadas. Algunos se han reducido a la mitad, por ejemplo, el manantial de Chapultepec, que es que estoy señalando aquí, que tenía casi 2 metros cúbicos por segundo o 2 tinacos rotoplas por segundo naciendo en esos manantiales, a un tinaco o 1 metro cúbico por segundo en los últimos registros. Y aquí tendríamos lo que serían el agua subterránea, digamos. Tendríamos los 4 acuíferos de Morelos, el de hasta arriba en azul, el de Cuernavaca, que tenía en el año 2003 casi 35 millones de metros cúbicos de excedente, digamos. En el año 2008 tenía 20 metros cúbicos. En el año 2010 tenía 15 y en el año, sí, por ahí 2010-2011
solo 5 metros cúbicos, es decir, pasó de 35 millones de metros cúbicos a 5 metros cúbicos de disponibilidad de agua en el acuífero. Pero, ¿qué ha pasado durante y cuál es la tendencia con datos de Conagua? A partir del 2017, el acuífero de Cuernavaca, que tenía 25 millones de metros cúbicos en el año 2006 de disponibilidad, en el 2017 estaba en equilibrio, es decir, lo que se estaba extrayendo era lo que se recargaba en el acuífero, y en el año 2022 tenemos una sobreexplotación de casi 5 millones de metros cúbicos por año. Para el año 2030 estaremos sobreexplotando casi 20 millones de metros cúbicos de este acuífero, con lo cual nos está empezando a pasar lo que le ha sucedido a la Ciudad de México, de empezarse a hundir y empezarse a quedar sin agua en un acuífero que era superhabitario hace 10 años. Y aquí voy a mencionar el vínculo que hay entre el ciclo del agua en esta región oponiente de Morelos. Tendríamos aquí en verde lo que serían todas las zonas de áreas protegidas, zonas forestales, los cerros de Zempoala, la reserva Otomí Chica en el Estado de México, el Corredor Chichinautzin, Parque Nacional Teposteco, la Sierra Montenegro en el oriente y áreas protegidas en el poniente del Estado de México. Pero tenemos una gran inestabilidad urbana, es decir, la mancha urbana va comiéndose, digamos, todas estas zonas forestales, naturales y agrícolas que había antes, y va impactando el ciclo hidrológico con el agua que está fluyendo de norte a sur, es decir, se afecta tanto el agua superficial que están haciendo los manantiales como el agua subterránea, y va impactando negativamente, digamos, hacia el sur a las áreas agrícolas y urbanas, esta inestabilidad urbana que está dando. Bueno, aquí no recuerdo de quién es esta frase, pero por ahí la encuentro. Dice: la problemática de las barrancas, más que ambientales, de índole social, económica y política. Sin embargo, debe resolverse desde una perspectiva y con base en criterios ambientales. Y bueno, una de las alternativas que hemos venido planteando para resolver esta problemática es que se empiece a trabajar, que empezamos ya a trabajar en esto, en la planificación y gestión integral de microcuencas hidrológicas en esta región oponiente de Morelos, en el ordenamiento ecológico por microcuencas, es decir, que los ordenamientos ecológicos no solo se hagan con límites políticos, sino con límites naturales y considerando el agua como parte de esto, y el establecimiento y manejo de áreas naturales protegidas como instrumentos para gestión integral del territorio, el agua, la biodiversidad y el desarrollo. Y bueno, un gran esfuerzo que se hizo durante la primera década del 2005, 2008, 2009, fue la elaboración del ordenamiento ecológico del municipio de Cuernavaca, que más del 40%, digamos, se dedica con políticas de protección, toda la parte norte del municipio de Cuernavaca, de restauración, que aquí aparece en café, y de conservación en verde claro, y de desarrollo, todo lo que es en amarillo, para aprovechamiento tanto urbano como agrícola, etc. Es decir, este ordenamiento llevó más de 4 años su elaboración, con una gran participación intersectorial, con políticas y criterios que establecen candados para que los desarrollos y las autorizaciones de uso del suelo se regulen estrictamente, y también considerando a las barrancas como áreas naturales a proteger. Con base en este ordenamiento gestionamos que se establecieran áreas naturales protegidas. Se definieron prácticamente para Cuernavaca 4 áreas protegidas: el bosque El Mirador, aquí a un lado del Cerro de la Herradura, en Aguatepec, Cotepec; las barrancas urbanas, las barrancas norponiente, todo este gran sistema de barrancas, este 80%, y los bosques norponiente. Estas 4 áreas se propusieron, se hicieron los estudios técnicos justificativos por parte de la UAM, pero hasta el momento solo se han establecido legalmente las barrancas urbanas como áreas protegidas. Pero es un avance. Están los estudios para estas áreas protegidas de las barrancas urbanas, los bosques norponiente,
pero está pendiente de que se concrete su declaratorio. También aquí, importante rescatar esto, pues desde el 2013 se gestionó con la Fundación Gonzalo Río Ronte la elaboración de un programa de manejo de las barrancas del norponiente de Morelos, en el cual participamos un gran número de actores y sectores. Y esto se hizo con la Fundación Gonzalo Río Ronte y el INTA, y se hizo este primer plan de manejo de barrancas, pero que sin embargo pues no se definió cómo concretar, cómo llevar a la práctica quedó como un ejercicio académico de participación intersectorial, pero no se estableció su implementación. Y del 2017 a 2018, siendo rector del Colegio de Morelos, el doctor Luis Tamayo nos apoyó para que complementáramos este primer plan que se hizo con el INTA, y se hizo también un proceso amplio de participación intersectorial para definir los principales problemas para echar a andar este plan de manejo de barrancas, las líneas estratégicas para implementar el plan. Con ocho líneas estratégicas, bueno, que los menciono rápidamente: manejo y gestión del agua, participación ciudadana y educación ambiental, fortalecimiento institucional y legislación, planificación sustentable del territorio, investigación científica y tecnológica, conservación de la biodiversidad, manejo de residuos sólidos y financiamiento. Y se definió la creación de una instancia de coordinación intersectorial para echar a andar este plan de manejo. Lamentablemente, pues, la propuesta era que lo financiara la Río Arronte, digamos, y que se continuara gestionando a través del Colegio de Morelos, pero con estos cambios de gobierno, pues todo se vino al traste. Y no es solo cambios de gobierno, del gobierno federal, estatal, etcétera, sino también en las instituciones privadas también hay cambios y bandazos. Y pues en la Río Arronte se dio este bandazo también, votaron gente, etcétera, y lo que venían apoyando, lo que quieren seguir apoyando, y pues en todos lados se cuecen habas. Entonces, este plan está hecho y pues tenemos que buscar la forma de reactivarlo y echarlo a andar. Esto ya no me voy a entretener tanto, pero básicamente que para este manejo de cuencas, ordenamiento ecológico del territorio y las áreas protegidas, necesitamos necesariamente la participación ciudadana organizada para poder echar a andar estos programas de manejo como este de las barrancas. Esto es fundamental. Necesitamos reformas a la legislación y a las instituciones para crear organismos públicos autónomos para el manejo de barrancas y microcuencas. Creo que la moraleja de estos 40, 20 años pasados es de que puede haber muy buenos planes, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esta región norponiente de Morelos, pero que no han podido tener continuidad por estos cambios de estar atendidos a las instituciones públicas y sus cambios de brújula que dan al traste. Necesitamos instituciones que puedan tener continuidad transeccional, que no dependan de las veleidades o de la voluntad política del Ejecutivo en turno. Esto no es factible si queremos que se mantenga estos procesos de participación intersectorial para la gestión del territorio, el agua y la biodiversidad. Y también mencionar que, bueno, esto que mencionaba, reformas y nueva legislación, que ahorita voy a ejemplificar, que vamos avanzando en esta parte. Nos falta estas nuevas instituciones públicas que también a través de estos años hemos elaborado diversas propuestas para crear estas instituciones públicas que podrían atender el tema de la planificación, gestión del territorio y la biodiversidad, pero fundamentalmente necesitamos revalorizar la naturaleza y una nueva cultura ambiental de todos los sectores. O sea, sin esto no va a funcionar nada de lo que pretendamos hacer. Es decir, necesitamos cambiar de nuestra cultura de consumo, etc. Y bueno, pasando a esto que decía de las reformas a la legislación, durante los últimos, yo diría 6, 7 años, ahorita me corrige Luis Tamayo si no, hemos venido gestionando en Morelos diversas reformas a la ley, principalmente de equilibrio ecológico, para tener pues, instrumentos como gestionar el territorio.
Esto empezó a ser en 2016-2017, sin embargo, se metió al Congreso Estatal, no nos hicieron caso, tocamos puertas en el Congreso Federal y logramos algunas reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico que van en esta tendencia del manejo de cuencas y de ordenamientos por cuencas. Entonces, básicamente se logró que el Congreso de la Unión aprobara estas reformas que en concreto dicen, en materia de ordenamiento ecológico y participación ciudadana, que considerar en la elaboración y modificación de los ordenamientos ecológicos territoriales a las cuencas hidrográficas, hidrológicas y a los acuíferos existentes. Es decir, todos los ordenamientos que se elaboren o actualicen deben considerar en su planificación a las cuencas hidrográficas, hidrológicas y a los acuíferos o al agua subterránea. La obligatoriedad de las autoridades de los 3 niveles de gobierno de crear y hacer funcionar los comités de ordenamiento ecológico del territorio como órganos de participación social y espacios de concertación, colaboración, transparencia y rendición de cuentas, cuyas opiniones podrán, aquí dice, podrán ser vinculantes. No es obligatorio a nivel federal. A las políticas públicas, los planes, programas, presupuestos de las autoridades ejecutivas correspondientes en materia de ordenamiento ecológico territorial. Y lo que queda en la ley es de que en los ordenamientos ecológicos, en los convenios de colaboración para los ordenamientos ecológicos, se establecerá si estos comités son vinculantes. Pero ahorita vamos a ver lo que ya sucedió en Morelos respecto a esto de que sean vinculantes. Y luego otras reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico es que para la integración de estos comités se promoverá la participación de personas, organizaciones, grupos e instituciones del sector público, privado y social. Esto importantísimo. En los programas de ordenamiento ecológico locales se establecerán límites geográficos para indicar hasta dónde se pueden extender las áreas urbanizables de los centros de población en el territorio ordenado. Es decir, que deben, en todas las actualizaciones de los ordenamientos ecológicos, deben ya ponerse el límite en los planos y en el ordenamiento, hasta dónde pueden avanzar las manchas urbanas y hasta dónde no. Y se promoverá el proceso de consulta previa y libre informada y participación de comunidades indígenas y afromexicanas. Ok, estas son en esencia las reformas que ya están en la Ley General de Equilibrio Ecológico a nivel nacional y que debemos hacer valer. Pero también mencionar que en la actual administración estatal, el anterior secretario de Desarrollo Sustentable y el gobernador enviaron al Congreso del Estado una nueva ley de equilibrio ecológico, un proyecto. Nosotros analizamos esta nueva ley que se proponía al gobierno estatal y pues prácticamente era una calca de la anterior ley o de la que estaba en vigor hasta septiembre de este año, hasta el mes pasado. No tenía más que cambios de forma, es decir, en lugar de que dijera Comisión Nacional del Agua, debía decir Secretaría de Desarrollo Sustentable, etc. Entonces nosotros nos acercamos a la diputada Gordillo, que es de la Comisión de Medio Ambiente, y le dijimos que, pues bueno, nosotros llevamos más de 6 años proponiendo reformas a la ley de fondo, etcétera. Total que nos hizo caso, se hicieron unas mesas de trabajo, llevamos pues, casi 1 año trabajando ahí en esas mesas de trabajo y se incorporaron diversas reformas y cambios de fondo a la ley que fueron aprobadas finalmente por el Congreso en agosto pasado y publicadas en el periódico oficial Tierra y Libertad por el Ejecutivo el 1 de septiembre. Es decir, se aceptaron la mayor parte de las reformas que propusimos a la ley y que en concreto dicen en el artículo 18 que se crea el Consejo Consultivo Estatal de Desarrollo Sustentable como órgano de asesoría, consulta, estudio y opinión del Ejecutivo en materia de conservación, protección y restauración de la biodiversidad. Es decir, le da una función más al Consejo Consultivo Estatal de atender el tema de biodiversidad. El artículo 32 de la nueva ley ya en vigor dice que en los procesos de formulación, aprobación, expedición y evaluación, control y modificación de los programas de ordenamiento ecológico local de los municipios, los consejos ciudadanos municipales para el desarrollo sustentable establecerán mecanismos que garanticen la participación de instituciones académicas, de particulares, grupos organizados, empresariales, etc. Y todo esto estará en todo el proceso de ejecución, vigilancia y evaluación de estos programas de ordenamiento ecológico. Es decir,
ya hay el mandato de que estos órganos de participación ciudadana municipales participen en los programas de ordenamiento ecológico, en todo el proceso, desde su planificación hasta su modificación en su caso. Y luego, en cuanto a participación social o ciudadana, se establece en el artículo 62 que el gobierno estatal y los gobiernos municipales en sus respectivas jurisdicciones promoverán, establecerán y apoyarán el funcionamiento del Consejo Consultivo Estatal o Municipal de Desarrollo Sustentable como órganos de concertación social vinculante al quehacer gubernamental y de coordinación institucional entre las dependencias gubernamentales del ámbito federal, estatal, municipal. Es decir, que esto ya es un mandato de ley y que estos consejos, el Consejo Estatal y los consejos municipales, por ejemplo el de Cuernavaca, ya tenemos el derecho a exigir que se creen y que sean vinculantes en estas materias. A través de estos consejos se analizarán los problemas y se concentrarán las prioridades, programas, acciones a desarrollar, se dará seguimiento, se evaluará el impacto de los programas gubernamentales, se promoverá la participación organizada de la sociedad y se dará difusión a la problemática ambiental, las estrategias y acciones para su solución. Las funciones de los consejos consultivos serán dar asesoría y llegar a acuerdos al diseño, aplicación y evaluación de programas estatales o municipales en relación con el ambiente, proponer y realizar recomendaciones y llegar a acuerdos con la instancia gubernamental competente sobre políticas, programas, estudios, acciones específicas en materia de ambiente, diversidad y territorio, promover la consulta y deliberación pública, la concertación social sobre planes, programas, presupuestos necesarios para la protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y llegar a acuerdos y dar su visto bueno sobre los mismos presupuestos, programas, etcétera, con la instancia gubernamental competente, es decir, el gobierno estatal o el gobierno municipal. Elaborar y gestionar propuestas de recomendaciones para adecuación de leyes, reglamentos y procedimientos en materia ambiental, desarrollo sustentable, acordes con el contexto social ambiental, y evaluar la observancia de estas disposiciones legales y coordinarse con demás organismos, etc. Bueno, y el Consejo Estatal de Desarrollo Sustentable se integrará por convocatoria pública y amplia por instituciones gubernamentales y no gubernamentales igualmente constituidas, registradas en el Estado y que tengan que ver con el ambiente. Podrán nombrar un titular y un suplente. Deberán participar representantes de dependencias de organismos federales y estatales y de los municipios. El Congreso del Estado participa con la Comisión de Medio Ambiente y con el objetivo de coordinar esfuerzos y acuerdos en temas vinculados al ambiente y el desarrollo sustentable de la entidad. Participarán en el Consejo los coordinadores o presidentes de las instancias de participación ciudadana, entre ellas el Comité Técnico de Impacto Ambiental, el de Ordenamiento Ecológico, el de Áreas Protegidas, el de Fauna, el de Desarrollo Urbano, el de Agua, el de Biodiversidad y el de Seguridad y Protección Civil. El importantísimo, y lo recalco y lo subrayo, el presidente del Consejo Consultivo Estatal será electo por voto directo de los miembros del Consejo debidamente registrados y la misma forma se hará para la elección del secretario técnico. ¿Y por qué lo subrayo? Porque en la iniciativa del gobernador se establecía que el presidente del Consejo sería el secretario de Desarrollo Sustentable y el secretario técnico sería el subsecretario de Educación Ambiental, lo cual era un retroceso, dado que esto ya estaba establecido en la ley vigente antes de esta nueva ley. Logramos que esto se cambiara y se respetara. Ok, esto me lo voy a saltar. La contaminación visual, que son las atribuciones del Consejo. Y nada más resaltar este punto. En esta nueva ley se crea el Fondo Verde del Estado de Morelos, que son recursos prioritariamente para que las organizaciones de la sociedad civil, los dueños poseedores de la tierra, puedan desarrollar proyectos ambientales. Y dentro de este Fondo Verde hay un comité técnico, dentro de los cuales hay un vocal del Consejo Consultivo Estatal. Y el presidente del Consejo es el titular de la Secretaría. Bueno, ok, ya para ir cerrando,
¿Qué se requiere hacer por las barrancas del norponiente y la región norponiente de Morelos? Bueno, revisar, actualizar los ordenamientos ecológicos territoriales estatal, regional y locales. Considerar el proyecto de biosfera urbana de Cuernavaca, que ahorita voy a mencionar brevemente esto porque el porqué de este proyecto, el sistema de áreas naturales protegidas, bosques y barrancas, la creación del Instituto del Ambiente de la Zona Metropolitana de Cuernavaca con amplia y obligatoria participación pública, la estrategia de restauración ecológica y la aplicación de un plan integral para el manejo de las barrancas del norponiente de Morelos, que ya mencioné. ¿Y por qué? Bueno, el título de la ponencia lo puso Luis Tamayo, Biosfera de Cuernavaca, y con base en ello me voy a referir un poquito a esto, pero antes de referirme a esto, decir que hay múltiples proyectos, planes, estudios que desde hace más de 30, 40 años se han venido elaborando para esta región norponiente de Morelos. Muchos de ellos pues quedaron en una buena intención, otros fueron un rotundo fracaso o una mera ocurrencia, y otros son bastante sensatos. Creo, es mi parecer, ahorita lo podemos discutir al final de esta ponencia, el proyecto de biosfera urbana o biosfera en ambiente urbano de Cuernavaca, que propuso el arquitecto Rubén Pesci, que fue contratado por el municipio de Cuernavaca por ahí del 2008-2009 para hacer este proyecto. ¿Y qué en concreto significa esto de proyecto de biosfera urbana en un ambiente urbano de Cuernavaca? La reserva de biosfera es una de las mejores posibilidades para lograr esta vinculación entre diversidad biológica y calidad de vida. Dice, la zonificación y funcionamiento de una reserva de la biosfera se adapta a la situación y necesidades actuales y futuras de desarrollo social y económico y del estado de la biodiversidad y alrededor de los centros urbanos. Esto es lo que propone el doctor Sergio Guevara, que él está en el Instituto de Ecología de Jalapa, que es presidente de la red de comités del Hombre Biosfera de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Y los objetivos de la iniciativa de la Reserva Biosfera Urbana de Cuernavaca, en concreto el objetivo general es concretar la implementación de una reserva de la biosfera en la ciudad de Cuernavaca a través de una propuesta de desarrollo de un proyecto piloto de reserva de la biosfera en ambiente urbano, buscando alcanzar un manejo integrado de las unidades de conservación y sus áreas urbanas adyacentes. En concreto, lo que está planteando es de que no se pueden crear áreas protegidas como islas donde disasociadas de la parte urbana que las está impactando. Mientras, por eso mencioné un cambio de cultura, se necesita hacer una integración del territorio donde la parte urbana, y aquí Cuernavaca y toda esta región norponiente es clarísimamente un ejemplo, las barrancas penetran al área urbana, o más bien el área urbana está penetrando hacia las barrancas como se quiera hacer, pero son una sola cosa, forman parte del mismo. Por eso presenté el origen y evolución de esta región, para tener claridad de dónde estamos parados y por qué se necesita hacer una visión integral del territorio, el agua, la biodiversidad. Y este proyecto de biosfera urbana sería un ejemplo pues, a nivel mundial, nacional, de que las áreas protegidas deben integrarse, como debe ser la biosfera de la Náhuac o este bosque de agua hacia la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es decir, mientras se quiera poner una barrera entre el área urbana para que no avance y no impacte hacia las áreas naturales, estamos fritos. Necesitamos este cambio de cultura, de visión y de gestión del territorio, el agua, la biodiversidad y el desarrollo humano. Y por último, mencionar que sí se puede, cuesta muchísimo, pero hay que tener paciencia, tocar las puertas adecuadas y sí se puede hacer cambios. Ayer tuvimos una reunión con la diputada Andrea Gordillo, que aquí aparece en el centro, que a pesar de pues, todos estos años que hemos venido gestionando cambios a las instituciones y a las leyes para que se empiece a cambiar con esta visión, lo logramos con esto que acabo de mencionar de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico, esta nueva ley, y este proceso continúa. Ayer tuvimos esta reunión donde Toño, la diputada, mencionó que ya habló con Hacienda para el caso de la ley de cambio climático
ya le dieron luz verde a lo del fideicomiso y ya tienen un dictamen favorable por parte de las comisiones legislativas para sacar esta ley de cambio climático. Van a seguir estas mesas de trabajo. Nos pidió la diputada que los invitáramos a todos nuestros conocidos a que participemos en estas mesas durante estos 2 años que sigue esta legislatura para poder continuar con las reformas que quedaron pendientes para la Ley General de Equilibrio Ecológico, la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico, perdón, y de otras leyes o nuevas leyes que se requieran como este cambio climático. Entonces, pues creo que contra viento y marea se logró que el propio Ejecutivo, que había enviado una ley distinta totalmente, que no tenía nada de nueva ley, la publicara, es decir, hay que reconocerlo y aceptara los cambios que propusimos la sociedad civil y los distintos sectores. Entonces yo creo que sí se puede este cambio. Y pues agradecerles su paciencia y atención. Espero haya sido claro en lo que quise transmitir y quedo atento a sus preguntas, críticas, sugerencias. Adelante.